Hola peleros, este de aquí es el LG V40 ThinQ, un dispositivo que lanzó la gente de LG a principios de año en España y que he tenido la oportunidad de probar durante las últimas semanas para contaros toda mi experiencia con él. Lo he tenido como dispositivo personal, lo he estado trasteando, he visto muchas pelis y muchas series y he jugado unos cuantos juegos, y después de haberle hecho las pruebas pertinentes, hoy te traigo en este vídeo lo que mola y lo que no del nuevo dispositivo de la compañía coreana. ¡Vamos allá! Y voy a empezar esta review hablando de los puntos que molan del nuevo LG V40 ThinQ, y sin duda el primero de los puntos que más me ha gustado de este dispositivo ha sido el diseño. Prácticamente parece que LG tiene una especialización máxima en términos de diseño, de hecho lo llevan en su ADN, todos los dispositivos que han lanzado hasta el momento tenían un enfoque muy cercano a este, y parece que cada vez perfilan más y más sus dispositivos para encontrar la perfección en este terreno. Me gusta mucho la combinación en este equipo del aluminio con el cristal y con un nuevo acabado que han diseñado que se llama Silky Blast y que es el de la parte trasera, que si bien es una parte de cristal, se asemeja un poquito más al cristal esmerilado y no renuncia ni al color ni al brillo, pero sí que es verdad que lo que nos encontramos es un acabado muy suave, es un acabado que queda muy bonito y que además repele totalmente las huellas que vamos dejando normalmente con los dedos por esa grasilla que solemos tener en los dedos y que se queda muy marcada en los dispositivos. De esta forma estamos ante uno de los teléfonos que mejor luce de todo el panorama de la gama alta actual, y a mí personalmente me parece un teléfono muy bonito, y más con este acabado azul que es el que más se está vendiendo y que de hecho le sienta fenomenal justamente con este acabado mate. Pero si hay algo de lo que tenemos que hablar es de las dimensiones del equipo, de lo conseguido que está en este sentido, de lo delgado que es, de lo ligero que es, de lo pequeñito que resulta en la mano a pesar de ser un phablet de 6,4 pulgadas. Es un teléfono muy manejable, es un teléfono muy cómodo de utilizar en el día a día, que tú puedas llevar a cualquier sitio contigo, y la verdad es que en este sentido sigue siendo un dispositivo muy cómodo, muy confortable, y que le mete un punto extra adicional este término de diseño, que ya no solamente es bonito, sino que también es cómodo. Aunque sin duda lo que hay que destacar es la parte frontal. Justamente LG fue la que primera con el LG G6 lanzó una pantalla full view, por decirlo de alguna manera, una pantalla todo pantalla sin marcos, y este trabajo de perfeccionamiento en conseguir una pantalla que no tenga marcos ha llegado prácticamente a su punto de esplendor con el LG V40 ThinQ. Esto se debe a que la parte frontal prácticamente no tiene marcos ni en los laterales ni en la parte inferior, están súper apurados para meter en la parte frontal esta pantalla de 6,4 pulgadas. Da la sensación como que es totalmente simétrico, que no nos vamos a encontrar con que arriba tenemos una pequeña franja en la que normalmente suele estar un notch y luego una gran franja en la parte inferior, que es algo que le pasa a la gran mayoría de dispositivos con Android. En este sentido lo que nos vamos a encontrar va a ser una franja muy ligera en la parte inferior y un notch en la parte superior, que además este notch está en un estado de compactación puro, es muy chiquitito el notch, en el cual se integra el sistema de reconocimiento facial, también las cámaras frontales y el auricular para las llamadas. Pero desde luego que lo que más resalta en la parte frontal es la pantalla, es lo que más llama la atención y lo que más se ve, porque el resto, incluso el notch, tampoco tienen mucha presencia y tampoco resultan verdaderamente importantes. Hablando del reconocimiento facial, que lo mencionaba antes, sí que quiero decir que en este sentido yo lo tengo desactivado porque me parece que no está a la altura. Falla mucho cuando tenemos, por ejemplo, algún tipo de condición lumínica en la que haya un poco más de oscuridad, cuando llevamos gafas o cuando cambiamos un poco nuestra apariencia, así que yo he aprovechado para utilizar el sensor de huellas dactilares que está aquí en la parte trasera y que ha sido el que me ha permitido desbloquear el dispositivo durante mis pruebas. Es tan fácil como poner el dedo, y como con cualquier otro sensor, ahora que están tan evolucionados, es muy rápido ese desbloqueo. Y como último punto que aúna aún más esta perfección en diseño, quiero decir que el módulo de las cámaras, en este caso de la triple cámara de la que os voy a hablar más adelante, no sobresale, no tiene ningún tipo de protuberancia respecto a la parte trasera del dispositivo, y eso hace que cuando lo tenemos en una mesa el dispositivo se queda perfectamente y no balancea como le pasan al resto de los terminales de gama alta actualmente. Pero si hay un punto al que le quiero dedicar de verdad un punto positivo, un punto que me mola, es a dos apartados muy importantes de este teléfono, que es el apartado multimedia, y en concreto me voy a quedar con la pantalla y con el sonido, que son los grandes referentes de la familia V desde prácticamente las primeras generaciones, y cuyo interés y cuyo foco en estos dos ámbitos sigue siendo algo claro en el V40 ThinQ. Es por esto que la gente de LG ha integrado primeramente una pantalla OLED de 6,4 pulgadas. Ojo, es una pantalla OLED, no una pantalla AMOLED, y esto significa que mientras que la AMOLED lo que hace es controlar zonas de píxeles todos en conjunto, las pantallas OLED
utilizan cada píxel y lo controlan de forma totalmente independiente. Por tanto, la precisión en el color de la imagen, también en el contraste y en muchos otros ámbitos que condicionan nuestra experiencia de uso es razonablemente mejor. Y a todo esto le sumamos con que estamos ante una pantalla 2K, por tanto vamos a tener resolución más que suficiente para consumir nuestro contenido multimedia. Poca pega tiene esta pantalla, por no decir ninguna. Es una pantalla en la que el contraste es espectacular, incluso mejor que en las teles OLED de la gente de LG, que ya sabéis que impresionan nada más se ven. Pues en este caso tenemos como una tele hecha en chiquitito. LG es una profesional creando pantallas tanto para sus teles como para otros modelos de móviles, incluso también para sus móviles, y en este sentido han sabido aprovecharlo al máximo en el V40 ThinQ. Es una pantalla que además a nivel de brillo tiene uno de los brillos más altos del mercado para poder consumir contenido multimedia estemos donde estemos. Y sin duda una de las cosas que también me ha gustado un montón ha sido la vibrantez de los colores. En este caso, el tener una pantalla OLED con tanto contraste hace que los colores que son más claros resalten más sobre todo el conjunto de lo que estamos viendo en esta pantalla, y eso va a suponer el que nos encontremos ante una imagen brutal de la que de verdad se puede disfrutar. Es una pantalla testimonial, es una pantalla que tú la ves y de verdad que gusta un montón y es incluso espectacular. O sea, tienes una sensación de que de verdad estás viendo un contenido muy bueno y que de verdad lo estás disfrutando. A todo esto se le une el Quad DAC de audio, que en este caso es un DAC de audio específico que integra de alta calidad, que está firmado por una marca de audio especializadas de 32 bits. Normalmente este tipo de DACs de audios tienen un precio que rondan los 100 euros, eso ya nos lo comentaron con el lanzamiento del V30 el año pasado. Y en este sentido el V40 ThinQ lo ha mantenido, y eso nos va a permitir que ya no solamente cuando utilizamos el doble altavoz estéreo, que lo tenemos en la parte inferior unido al altavoz frontal que tenemos en la parte superior, que va a ser de muy buena calidad y que nos va a dar un sonido muy bueno, sino que también habría que sumarle el hecho de que a través del conector mini jack de 3,5 milímetros, porque sí lo mantiene, y de hecho dentro de la caja vienen unos auriculares firmados por Bang & Olufsen que son una pasada y que podéis utilizar con este dispositivo. Además, cuando los conectas tienes un ecualizador de 14 modos para que puedas personalizar la experiencia de sonido al máximo, para que de verdad disfrutes de tu música, de tus series, de tu contenido multimedia, de todo lo que te puedas imaginar. En este sentido me gusta mucho el smartphone de LG. Yo de hecho tengo la aplicación de Netflix instalada porque ha sido donde más contenido he visto un montonazo de series, he visto un montonazo de pelis, y desde luego que me parece que es el teléfono que mejor pantalla tiene ahora mismo en el mercado. Creo que no hay ninguno que le supere, y adicionalmente a esto también me sorprende mucho el sonido, que te va a permitir disfrutar mucho más de todo aquello que estás viendo. Me voy a ir a otro punto positivo. Me quedan dos puntos positivos por mencionar. El primero de ellos sería el rendimiento. En este caso, a pesar de que es un teléfono que se ha empezado a vender en 2019, se lanzó por primera vez en Corea en el año 2018, y eso significa que el procesador que lleva es un Qualcomm Snapdragon 845 y no el 855 como lleva la gran parte de la competencia que tienen actualmente. Se potencia con 6 GB de memoria RAM, y en la experiencia es un teléfono hiperpotente. Es un teléfono que te permite jugar con total versatilidad, que te permite abrir cualquier aplicación sin ningún tipo de retardo, y sobre todo que te permite también apostar muchísimo por toda esa multitarea, el trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo. Es un teléfono con el que de verdad puedes disfrutar en este sentido, y a mí me parece que por mucho que tenga un procesador del año anterior, no significa que no tengamos un teléfono potente. Y además me gustaría destacar que es de los pocos dispositivos de gama alta que no tiene lags o pequeños retardos, o incluso pequeñas veces que nos encontramos que las animaciones pues no terminan de ir todo lo fluido que nosotros esperamos. Así que por ese motivo también me parece que es muy interesante darle un punto positivo al V40 ThinQ en este sentido, porque es un teléfono muy bien optimizado para sacarle partido a su procesador. Y lo último de lo que os quiero hablar es de la versatilidad de las cámaras. En este caso LG fue el primer fabricante que el año pasado integró 5 cámaras en un dispositivo, nada más y nada menos que 5 cámaras. Esto tiene truco, porque evidentemente no son las 5 cámaras en la parte trasera, sino que tiene 3 cámaras en la parte trasera que se integran en este módulo central, y otras 2 cámaras en la parte frontal, justamente en la zona del notch, que lo que nos van a permitir va a ser tomarnos selfies. ¿Por qué pongo un punto positivo a esta configuración de cámaras? Bueno, pues no porque sean muchas cámaras, sino porque le han encontrado un sentido de verdad. En un primer momento, en la parte trasera nos vamos a encontrar un sensor de 12 megapíxeles de focal 1,5, es decir, un focal súper abierto para que recoja mucha luz y haga fotografías muy luminosas. Eso es algo muy positivo. Y para apoyarle tenemos otros 2 sensores. Primeramente, un sensor gran angular de 107 grados que LG lanzó por primera vez con el LG G5 y que ha ido mejorando en las consiguientes generaciones, y luego tenemos un sensor telefoto 2x que nos va a permitir hacer zoom. En este sentido vamos a tener una cámara muy versátil que nos va a permitir ya no solamente hacer la foto tradicional, sino verla desde diferentes puntos de vista. Y me gusta la sencillez con lo que han integrado este control desde la aplicación.
configuración es muy fácil, tenemos aquí unos arbolitos, desde el arbolito único, que sería ese sensor 2x que nos va a permitir hacer una toma un poquito más cercana de lo que queramos fotografiar. En este caso tendríamos el zoom, luego tenemos un arbolito visto de lejos que sería el sensor 1x tradicional, y luego tenemos los múltiples árboles que sería el sensor gran angular. Me gusta mucho cómo está puesto en la aplicación y de verdad que resulta muy interesante cambiar entre un sensor y otro, y por primera vez los usuarios pueden ver de verdad lo que quieren hacer con las cámaras y para qué sirven estos múltiples sensores. Y como curiosidad, es el único teléfono del mercado que permite disparar con los 3 sensores al mismo tiempo. Tú activas el modo triple shoot, que está justamente por aquí abajo, y es tan sencillo como darle a disparar. Lo que va a ocurrir va a ser es que va a lanzar una fotografía con cada uno de los sensores y luego te las va a unir en una misma toma para que veas la comparativa entre los diferentes sensores. Es algo muy interesante que en la realidad no tiene mucha utilidad, pero sí que te permite hacer una demostración de todo lo que tienes utilizando estos sensores. Luego tienes en la cámara frontal otros 2 sensores para tomarte selfies. Un primer sensor que sería de 8 megapíxeles, el cual lo que nos permite es tomarnos selfies con una amplitud de 80 grados y que en este caso nos va a servir para tomarnos fotografías a nosotros mismos, incluso con 2 o 3 personas, pero si tenemos un grupo de amigos más grande siempre podemos utilizar el sensor gran angular para que entren todos nuestros amigos. Aunque yo aquí estoy muy solo, este sensor es de 90 grados de amplitud, 10 grados más que nos van a permitir meter 5 o 6 personas más en nuestra imagen sin ningún problema. Así que de nuevo, quizá esta configuración de cámaras no es la más interesante, seguramente no sea la más potente del mercado, pero desde luego que es la más versátil para que podamos sacarle más partido a la cámara de nuestro V40 ThinQ y que podamos hacer cualquier tipo de fotografía. Y ahora me voy a ir a los puntos que no me molan, esos puntos que, si bien no son puntos negativos como tal, porque no son cosas malas del dispositivo, sí que creemos que se han quedado un pasito por detrás de nuestro nivel de exigencia para los teléfonos de gama alta. Teléfonos que compiten contra el Huawei P30 Pro, que compiten contra el OnePlus 6T o contra otro montón de dispositivos de gama alta, y que de verdad tienen que tener unas características de gama alta y cumplir con esa comparativa que hacemos entre diferentes terminales. Y hay algunos puntos en los que el V40 ThinQ de LG se queda un escaloncito por debajo de su competencia directa. El primero de ellos es las fotos que toma, porque si bien os he dicho que la cámara es una de las más versátiles que nos vamos a encontrar actualmente en el mercado, desde luego que no es la que más precisión sacaría a nuestras fotos. Si ponemos así una comparativa numérica, las fotografías que es capaz de lanzar este V40 ThinQ se quedarían con un 8/10 de nota y no cerca de ese 9,5 que les estamos dando últimamente a los mejores dispositivos de gama alta. Y esta puntuación así un poco más negativa se debe principalmente a 2 motivos. El primero de los motivos es que en fotografía con condiciones lumínicas normales y favorables vamos a poder hacer fotos en modo automático que dan unos resultados interesantes, es decir, que nos sacan un buen contraste, nos sacan una buena calidad, nos van a sacar una resolución bastante notable y que es suficiente para lo que estamos viendo ahora mismo en los teléfonos de gama alta, pero sin desde luego lo que tiene es la pega de que no consigue enfocar perfectamente ese punto del rango dinámico y nos vamos a encontrar con cielos que no están de todo bien perfilados, nos vamos a encontrar con que los pequeños detalles de las imágenes todavía siguen sin conseguir ese punto de detalle que sí que estamos viendo con otros teléfonos de la gama alta, y sobre todo se centra esta experiencia un poco más negativa en que no es capaz de captar hasta los últimos detalles más precisos y más pequeños de las imágenes, que creo que ese es el secreto que debería tener un teléfono de estas características. Pero esto quizá es un poco más pasable. Lo que no es pasable es que a día de hoy, en el modo nocturno, por decirlo de alguna forma, cuando hacemos fotografía en condiciones nocturnas, no nos hayamos encontrado con una calidad suficiente como para poder eliminar todo ese ruido y toda esa pérdida de detalle, que es algo muy notable y que las fotografías nocturnas todavía no llegan a superar. Así que echamos de menos en este LG V40 ThinQ una verdadera precisión en este sentido en las cámaras para mejorar, sobre todo en futuras generaciones, fotografía nocturna y el rango dinámico de las imágenes, que es algo que me parece esencial y que sí que me parece que necesita ir un paso más allá. Aunque sin duda algo que sí que me ha gustado y que me parece bastante bueno de este dispositivo es que el modo retrato está incluso por encima que el de su competencia más directa, como el Galaxy S10 Plus, pero también el del Huawei P30 Pro. Le da 1000 vueltas en precisión de recorte, le da 1000 vueltas en el desenfoque de la parte trasera, así que si eres de verdad un fan de estos modos retrato, este de aquí puede ser uno de los mejores teléfonos que te eches a la mano en este sentido, porque a mí de verdad que me ha sorprendido el modo retrato, cómo funciona y los resultados que saca. Y si me tengo que quedar con otro punto que tampoco me ha terminado de molar de este teléfono, es la batería. 3300 mAh de batería
batería, muy por debajo de lo que ofrece ahora mismo la competencia. Y esto ya sabéis que es una característica casi esencia de la gente de LG. Nos llevamos quejando de la batería de sus teléfonos desde que probamos el LG G3 y parece que de momento siguen primando ese diseño fino, delgado y un cuerpo muy bonito y muchas otras características en el dispositivo que no la batería, que en realidad es lo que le da la vida a todo. En este sentido, los 3300 mAh son suficientes para llegar a media tarde. No vamos a poder completar desde luego un día completo de uso utilizando un teléfono como este. Y me gustaría destacar que a pesar de que sé que vamos a poder completar una jornada completa de uso, apenas podemos llegar a las 4 horas y media de pantalla, y eso teniendo en cuenta que estamos ante un teléfono para consumir contenido multimedia, como es en este caso con la pantalla OLED de la que os hablaba antes. Esto hace que en cuanto nos hayamos visto 3 capítulos o 2 capítulos de nuestra serie favorita en Netflix, pues ya vayamos ahí un poco cortos de batería y vayamos a necesitar echar de la mano de un cable una powerbank en muy poquito tiempo. Si a esto además le sumas que no tiene una carga súper rápida, sino que es capaz de cargar un 50% del teléfono en 35 minutos, sí que es verdad que vemos que le hace falta todavía una mejora en este punto de la batería, y que sobre todo es algo destacable teniendo en cuenta que es un teléfono de verdad para consumir contenido multimedia y para disfrutar. Pues oye, que le hubiese metido un poquito más de batería a cambio de hacerlo quizá un poco más grueso, un poco más ancho, no sé, alguna idea podrían haber tenido para mejorar en este punto el aspecto phablet que tanto echamos de menos en este tipo de teléfonos, que si bien se quedan con esos puntos de pantalla gigante y de buen audio y demás, no terminan de priorizar el punto de la batería como algo importantísimo. Y me quedo con un último punto negativo, un último punto que no termina de cumplir con nuestras necesidades, que es el software. En este sentido, este teléfono está inspirado en una capa propia de LG, como en todos los fabricantes, que no necesariamente es una capa mala, que de hecho a mí me parece una capa muy sencilla y una capa en la que prácticamente todo es súper simple de utilizar, no tiene muchas aplicaciones preinstaladas, todo funciona muy bien, es una capa que a mí personalmente me gusta un montón, pero que tiene pegas que son muy notables y que tiene pegas que yo personalmente sí que quiero destacar. La primera de ellas es el panel de ajustes. Muchísima información, ajustes que se repiten, ajustes complicados de utilizar, muchas cosas que están repetidas, divididas, muchísimos puntos que podemos personalizar. Esto es bueno para los que son fans de personalizar al máximo su teléfono, pero desde luego que en mi punto de vista no es algo cómodo ni confortable para todos aquellos usuarios que queremos acceder a funciones de configuración rápidas que verdaderamente nos hacen falta. Si a esto le sumas que a día de hoy todavía no tienen un control gestual, que es algo que me parece muy importante, seguimos teniendo los botones de navegación en la parte inferior, tanto para la multitarea, la vuelta atrás, como el botón de home, y que incluso la multitarea sigue siendo esa multitarea antigua que teníamos hace muchas generaciones, así con el slider para arriba, para abajo, y poder buscar las diferentes aplicaciones de esta forma. Sí que es verdad que me parece que en este sentido tiene un margen de mejora, y sobre todo también ese control gestual que echamos mucho en falta. Esto se debe principalmente a que de momento no tiene Android 9 Pie, sino que se ha quedado en Android 8.0 Oreo, y por tanto sí que nos estamos dando cuenta de que ese avance que hay entre las dos generaciones del sistema operativo de Google les hace mucho favor a los teléfonos de última hornada que están llegando ahora al mercado. Algo que sí me gusta, por ejemplo, y que aquí sí que le voy a poner un punto positivo, es la relación que tienen con Google para poder utilizar el Google Assistant. Utilizando el botón de aquí del lateral le damos un clic y se abre el asistente de Google, y por otra parte, si mantenemos 2 pulsaciones en el botón, se abriría Google Lens para que podamos buscar a través de las cámaras todo lo que tenemos alrededor y sacarle todavía más partido. Esta ha sido mi review del LG V40 ThinQ, un smartphone con el que disfrutar es muy fácil, con el que nos lo vamos a pasar muy bien, poder ver contenido multimedia en él es una maravilla, es un experto en diseño, y aun con pequeños problemas como por ejemplo una cámara que no termina de estar a la altura de los más altos del sector, o por ejemplo una batería que nos pide pasar por el cargador de vez en cuando bastante más a menudo, sí que me sigue pareciendo uno de los teléfonos hiper interesantes para aquellos que seáis muy fans de las series de Netflix o de cualquier otro operador, pero sobre todo que queréis disfrutar al máximo de todo vuestro contenido multimedia. Esta debe de ser vuestra elección. Además, una elección no necesariamente cara, son 650 euros en Amazon, como veis, un precio que me parece muy ajustado para un teléfono que tiene lo último de lo último y que a mí personalmente me ha ganado y se ha quedado con un pedacito de mi corazón. Espero que os haya gustado la review, gracias por llegar hasta aquí. Nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!